Muy bien, entonces el tema de hoy es la aplicación de los principios del derecho del trabajo en la relación laboral. El que habla es Ricardo Corrales Melgarejo, juez superior de la Corte de Junín. Aquí les presento mi blog, ricardocorralesmelgarejo.blogspot.com. Hay sentencias, artículos, algunos ensayos, todos ellos hasta el año 2013, y luego ya migré al Facebook, en la cual también tengo mi página personal en la que aparecen sentencias en la que yo he sido ponente. Cabe recordar que a los asistentes que el que habla es presidente de la primera sala laboral permanente de Huancayo, y la primera sala laboral permanente de Huancayo tiene su Facebook, su fanpage, en la que ustedes pueden poner me gusta y tener acceso a las sentencias que ahí publicamos, artículos, como también tenemos ahí, pasamos las audiencias virtuales, transmitimos en vivo las audiencias virtuales, como también las actividades de capacitación. Muy bien, entonces el día de hoy nos aboca este tema: aplicación de los principios del derecho del trabajo en la relación laboral. Antes bien, vamos a diferenciar en lo que es principios y reglas. Esta es una nueva corriente una nueva corriente doctrinaria de establecer al sistema jurídico como un conjunto de principios y reglas, instituciones, costumbres, diversos cánones sociales en sus diversas fuentes normativas que van a constituir el sistema jurídico. No olvidemos, colegas, que el sistema jurídico a su vez es el subsistema de un sistema social. En el sistema social, el sistema jurídico cumple un rol normativo de resolución de conflictos muy importante, y para ello los principios y reglas es fundamental. Antes bien, quisiera también recordarles que le he pasado al abogado Richard Aliaga un libro de el difunto profesor, lamentablemente falleció el año pasado, no, este año, a principio de este año falleció Javier Neves Mujica, ¿no? Él escribió también un libro, Introducción al Derecho, en la que desarrolla los principios que vamos a hablar el día de hoy, y muy bien pueden ustedes profundizar conocimientos al respecto leyendo ese libro del maestro Javier Neves Mujica. Si ustedes también quisieran profundizar sobre el sistema de justicia o el sistema jurídico, en mi blog que les he mencionado aparece un libro, El principio de colaboración de poderes, en la que desarrollo en un acápite inicial este sistema social, sistema jurídico, sistema de justicia, para quienes quieran profundizar sobre ese tema. Bien, entonces, principios y reglas, ¿no? ¿Qué entendemos por principio? ¿Qué tenemos por reglas? Ya Alexis mencionaba que los principios son mandatos de optimización. Los principios son los grandes directrices que construyen un sistema jurídico de un determinado país, de una determinada sociedad. Estos principios, como mandatos de optimización, como grandes directrices que establecen las orientaciones regulativas o regulatorias de una sociedad determinada, van a permitir establecer las grandes columnas sobre las cuales se va a sostener el edificio jurídico de un país. Estos principios ayudan a que el juez pueda dotar de contenido a los conceptos jurídicos indeterminados. Acuérdense ustedes que la Constitución y las leyes utilizan no pocas veces conceptos jurídicos indeterminados. Y para llenarle de contenido, los jueces, las juezas, los intérpretes jurídicos, los operadores jurídicos tienen pues que recurrir a los principios para darle contenido. Por ejemplo, el concepto indeterminado de buena fe. ¿Qué es la buena fe? Vamos a estudiarlo más adelante, pero que sirva de ejemplo para que puedan ustedes apreciar
que los principios nos van a ayudar a llenarle de contenido, darle un concepto conforme a los principios de ese concepto jurídico indeterminado. De igual manera también, cuando el juez tiene que llenar vacíos, lagunas, recuerden ustedes que cuando hay que aplicar una norma legal, si esta es deficiente, no por ello el juez debe de dejar de impartir justicia. Una norma deficiente, una norma con fallas estructurales internas, muy bien pueden ser corregidas por los jueces a partir de los principios. Entonces, también nos ayuda a adecuar las normas legales conforme a los principios. Y si es que hay un vacío normativo, un vacío inclusive axiológico constitucional, los jueces tenemos que llenar ese vacío, esa laguna, para impartir justicia. Porque no podemos dejar de administrar justicia por inexistencia, ausencia de una ley, de una regla que resuelva el caso. Y para ello los jueces recurrimos a los principios para, a partir de ellos, construir la regla que va a resolver el caso concreto. Es decir, el juez al momento de crear derecho tiene que tener muy en cuenta, tiene que haber estudiado perfectamente, conocedor, por eso que se dice el juez conoce el derecho, debe ser un conocedor, cual juez Hércules, de los principios que sostienen todo sistema jurídico de una sociedad determinada. En el caso de el Congreso de la República, al momento de elaborar las normas legales, las leyes, tienen también que tener muy en cuenta los principios para que estas normas legales no sean contrarias a ellas, porque de ser así, una acción de inconstitucionalidad, como ya ha sucedido anteriormente, muy bien puede traerse abajo la ley, declararla inconstitucional por parte del Tribunal Constitucional, y esta ley es expectorado del sistema jurídico por inconstitucional, por no haberse elaborado conforme a los principios jurídicos que regulan un sistema jurídico. Entonces, fíjense la importancia de los principios. También los principios ayudan, colegas, a argumentar. Cuando nosotros queremos reforzar la argumentación de la regla jurídica que vamos a aplicar, utilizamos, desarrollamos, nos basamos en los principios jurídicos. También cuando tenemos que, los jueces tienen que, o las juezas tienen que argumentar, desarrollar un juicio de ponderación. Cuando dos principios ingresan y están en confrontación, en contraposición, creo que en ese momento los principios juegan un rol fundamental, ¿no? Ya el Tribunal Constitucional ha establecido, pues, diversos métodos constitucionales de interpretación de los preceptos normativos de la Carta Magna, como también de las reglas infraconstitucionales, en la que el intérprete, colegas, al momento de encontrarse frente a una colisión de principios, tiene pues que realizar el juicio de ponderación, ¿no? Este test de proporcionalidad, de idoneidad, necesidad, proporcionalidad en sentido estricto, todo ello también que va a permitir resolver este conflicto de principios y escoger la regla jurídica que sea más atinente al caso. Como podrán apreciar, colegas, los principios pues son mandatos de optimización en resumen. Sin embargo, las reglas no son mandatos de optimización. Las reglas son mandatos de obligación.
Las reglas imponen deberes a los ciudadanos, deber de dar, deber de hacer, deber de no hacer, ¿no? Estas reglas van a establecer entonces mandatos de cumplimiento. Las reglas van a establecer una hipótesis fáctica, un vínculo lógico jurídico y una consecuencia jurídica. Si es que el hecho que queremos regular calza en el supuesto fáctico de la regla jurídica, entonces va a permitir que la consecuencia jurídica se active, se despliegue sus efectos jurídicos. Las reglas están más orientadas a regular el comportamiento del ser humano para determinados casos específicos, actos y omisiones específicas. En cambio, los principios tienen una orientación general, ¿no? Son directrices que atraviesan todo el sistema jurídico, mucho más omnipresentes en el momento de aplicar un principio o construir una regla a partir del principio para resolver un determinado conflicto de intereses. También es interesante, colegas, hacer la distinción entre principios explícitos e implícitos. El artículo 3 de la Constitución nos abre el elenco a la posibilidad de que el intérprete pueda ir encontrando principios implícitos en la Constitución. El artículo 3 de la Constitución, por ejemplo, señala: la enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno. Como podrán apreciar, colegas, podemos encontrar principios implícitos en la Constitución siempre que no afecte el núcleo duro de la Constitución. Estos son las instituciones, los fundamentos pétreos de la Constitución, ¿no? La dignidad del hombre, los principios de soberanía del pueblo, el Estado democrático de derecho, la forma republicana de gobierno basado en el principio de separación de poderes. Es decir, estas bases fundantes del sistema jurídico no pueden ser afectados por pretender encontrar principios implícitos en la Constitución, en el sistema jurídico. Por ejemplo, tenemos el principio de colaboración de poderes, ¿no? El artículo 43 de la Constitución señala que el Perú es un Estado unitario, democrático, republicano, basado en el principio de separación de poderes. A partir del principio de separación de poderes, encontramos el principio implícito del principio de colaboración de poderes. El principio de colaboración de poderes es la contraparte del principio de separación de poderes. Entonces, si nosotros queremos que haya armonía entre los poderes públicos, entre los órganos constitucionales autónomos, tenemos que saber manejar tanto el principio de separación de poderes para respetar su independencia, autonomía de cada institución constitucional autónoma, como también que estos colaboren entre sí para llevar adelante política de Estado o políticas públicas de la mejor forma, del mejor modo, ¿no? De manera articulada, no aislada, no desarticulada como en no pocas veces hemos podido apreciar. Si ustedes quieren profundizar sobre este principio implícito de la Constitución, pueden revisar mi ensayo sobre el particular en la que aparece en mi blog personal. También, por ejemplo, se ha encontrado, el Tribunal Constitucional ha ido desarrollando una gran cantidad de principios implícitos en la Constitución, colegas, ¿no? Recordemos el derecho a la verdad,
¿no? También tenemos el derecho al agua potable, el derecho a la protesta, ¿no? Entonces, todos estos, el derecho a la conexión, ¿no? A la conectividad por Internet. Entonces, fíjense que el Tribunal Constitucional ha desarrollado pues una gran cantidad de principios implícitos, ¿no? Que sería interesante que podamos desarrollar en algún momento este aspecto central del derecho constitucional. Bien, tenemos ahora, colegas, los principios sustantivos y procesales, ¿no? El derecho del trabajo tiene principios jurídicos en la que descansa toda su organización de regulación normativa, ¿no? Pero también hay principios procesales porque cuando el ciudadano ejerce su derecho de acción de recurrir al tercero imparcial representado en esta forma republicana de gobierno en el Poder Judicial, entonces está ejerciendo su, eh, su derecho a pedirle al Estado, a través del Poder Judicial, que resuelva el conflicto intersubjetivo o resuelva la incertidumbre jurídica a través de un procedimiento, a través de un proceso que la ley ha preestablecido. Entonces, toda esa actividad procesal, jurisdiccional de los ciudadanos con relación a, al tercero imparcial, también tiene principios, ¿no? Los principios procesales, que si ustedes tienen a bien, en una próxima oportunidad también podemos tratar los principios procesales en el derecho del trabajo, ¿no? Entonces, en el derecho procesal laboral, es interesante desarrollarlos también. Pero el día de hoy vamos a circunscribirnos en los principios sustantivos materiales del derecho del trabajo aplicables a la relación laboral. Estos son los principios que vamos a hablar el día de hoy, colegas. El principio protector, el principio de igualdad, irrenunciabilidad de derechos, primacía de la realidad, principio de continuidad laboral, razonabilidad, buena fe, no discriminación, principio pro homine, principio de progresividad y no regresividad en cuanto a los derechos del trabajo aplicados a la relación laboral. Estos 10 principios, colegas, vamos a tratar de exponerlos de manera muy resumida a la luz de la jurisprudencia. Y hemos preparado algunos ejemplos para que puedan ustedes comprender mejor. Y no se olviden, si quieren profundizar cada uno de estos principios sustantivos laborales, pueden consultar el libro que les he pasado en formato virtual de el maestro Javier Neves Mujica. Seguimos entonces, principio protector. El principio protector, colegas, es el principio central, basal, fundamental, fundante del sistema jurídico del derecho del trabajo. A tal punto que Hermida, también este profesor uruguayo ya desaparecido, decía pues que el derecho al trabajo es una consagración al principio protector, al principio tuitivo laboral. Este principio protector, colegas, se ha construido hace más de 100 años a partir de la terrible experiencia que padeció la humanidad con la Primera Guerra Mundial. Al cabo de ella, colegas, en el Tratado de Versalles se impulsaron 3 organizaciones que van a formar parte de todo un conjunto de medidas de reforma del sistema capitalista mundial. El sistema capitalista mundial, con la crisis que produjo
tanto la Revolución Rusa como la Primera Guerra Mundial y sus principales líderes tomaron conciencia de que no podían seguir como estaban. El sistema capitalista mundial tenía que hacer una reforma interna sustancial si quería sobrevivir, o de lo contrario padecer con lo que sucedió con el imperio zarista de Rusia. Entonces, al cabo de la Primera Guerra Mundial, colegas, en el Tratado de Versalles se impulsaron estas tres organizaciones centrales. La Sociedad de las Naciones, que es el antecedente de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, la Cruz Roja Internacional, la primera organización humanitaria del mundo, y la Organización Internacional del Trabajo, creado en 1919. Ya son, colegas, más de 200 años que viene la Organización Internacional del Trabajo impulsando a nivel mundial el derecho del trabajo y también el derecho procesal laboral. Yo les recomiendo, si no lo han hecho hasta ahora, que lo hagan, leer la Declaración de Filadelfia, la Declaración de Constitución de la OIT y también el preámbulo de la Constitución de la OIT. Es hermoso, ¿no? En la cual se hace mención de que la paz mundial solamente se puede conseguir con la justicia social. Y la justicia social significa proteger los derechos de los trabajadores, evitar que esa asimetría laboral en la cual se encuentra el trabajador no sea fuente de injusticias. No olvidemos, colegas, que en toda relación de poder, el que detente el poder siempre va a estar tentado a abusar del poder, a aprovecharse de esa mejor posición de dominio frente a otros seres humanos para someterlos a una relación de injusticia. Entonces ahí surge, sobre la base de la experiencia que todos aquí conocemos con nuestro conocimiento de historia, de todo lo que ha padecido el movimiento obrero mundial en diversos países con relación a la conquista de sus derechos, ¿no? Con todas las desgracias y todos los infortunios en la que hemos podido ser testigos de lo que sucedió en el siglo decimonónico, ¿no? Hasta los albores del siglo XX, en la que se funda la primera organización tripartita mundial en la que tienen asiento los trabajadores, los empleadores y los estados. A partir de esa constitución se han elaborado una gran cantidad de convenios internacionales, recomendaciones. Tenemos el comité sindical que ha emitido informes de expertos importantes y ahora impulsa el trabajo decente a nivel mundial. Y creo que el principio protector pues se ha logrado a partir de este principio construir toda una especialidad del derecho como lo conocemos ahora, del derecho del trabajo y la seguridad social. Este principio protector tiene a su vez, colegas, tres subprincipios. El indubio prooperario, que está consagrado en el artículo 26.3 de la Constitución, la norma más favorable y la condición más beneficiosa. Sobre estos tres, sobre el primero de ellos, el principio prooperario, el Tribunal Constitucional en la sentencia 008-2005 AITC ha establecido cuatro consideraciones para su aplicación. Fíjense lo que nos dice el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional considera que la aplicación del referido principio está sujeta a cuatro consideraciones que son: A, existencia de una norma jurídica que como consecuencia del proceso de interpretación ofrece varios sentidos interpretativos. B, imposibilidad lógica, axiológica de dirimir esta duda mediante la utilización de cualquier método de interpretación admitido como válido por el ordenamiento nacional. C, obligación de adoptar como sentido normativo aquel que ofrece mayores beneficios al trabajador. Y finalmente,
la consideración de imposibilidad del operador de integrar la norma, ya que el principio no se refiere a suplir la voluntad de éste, sino a adjudicarle el sentido interpretativo normativo más favorable al trabajador. Esto ha sido corroborado por la casación laboral 12.785-2016 Lima, en la que nos dice la aplicación de este principio, de este subprincipio de la duda favorece al trabajador, debe ajustarse a los siguientes dos requisitos: existencia de una duda insalvable o inexpugnable, y dos, respecto a la ratio juris, a la razón de la norma, objeto de interpretación. Para tal efecto, el aplicador del derecho deberá asignarle un sentido concordante y compatible con la razón de esta, que no es otra cosa, colegas, que aplicar principios. ¿Cuál es la razón normativa de la norma en función a mirado desde los principios jurídicos que inspiran el derecho del trabajo y de la seguridad social? Entonces, colegas, cuando nosotros nos encontramos frente a una duda en la interpretación normativa, tanto en su alcance y sentido de una ley, entonces por los métodos tradicionales que conocemos de interpretación normativa no podemos resolver esta duda, no queda otra que entre dos o más sentidos normativos escoger a la que más beneficie al trabajador. El principio protector, la duda favorece al trabajador, también se aplica al derecho colectivo de trabajo, colegas. Fíjense aquí, el tercer pleno jurisdiccional supremo en materia laboral y previsional así lo estableció en el tema 1, siguiendo la corriente jurisprudencial de la casación laboral 12.785-2016 Lima. Nos dice en el tema 1, fíjense la conclusión a la que llegó los jueces supremos en este pleno. Nos dice: procede la interpretación favorable al trabajador respecto de las cláusulas normativas de las convenciones colectivas cuando al aplicar el método literal y los demás métodos de interpretación normativa exista duda insalvable sobre su sentido. Si ante dicha duda insalvable se incumple con interpretarlas de manera favorable al trabajador, se comete una infracción del artículo 29 del reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo regulado por el Decreto Supremo 00011-92-TR. Evidentemente que si no aplicamos este principio, cualquier interpretación alejada a la que mejor favorezca al trabajador estará pues atacado de invalidez. Seguimos entonces, colegas, con relación al indubio pro operario, el artículo 26.3 de la Constitución. Yo quisiera aquí ponerles un ejemplo rápidamente. Tenemos el derecho a la asignación familiar. Todos aquí conocemos el derecho a la asignación familiar. Pero según el artículo 11 del reglamento de la ley 25.129 del derecho a la asignación familiar, solamente se reconoce cuando el trabajador acredita que ha tenido o tiene hijos, o hijas, uno o más, a su cargo. Por tanto, tienen derecho a la asignación familiar. Miren, colegas, si nosotros vamos a interpretar el sentido de este conjunto normativo, llegamos a la conclusión de que si el trabajador no presentó las actas de nacimiento o las DNI de sus fotocopias del DNI de sus hijos o hijas, o aún así tenga uno solo, pierde el derecho, ¿no? Solamente tendrá el derecho a partir de que acredita la existencia de los hijos, y a partir de ese momento tendrá el derecho a la asignación familiar. Ese sentido normativo desfavorable para el trabajador ha sido corregido por la Corte Suprema en la casación laboral 14.443-2015 y ha adoptado un sentido normativo de este conjunto regulatorio más favorable al trabajador, indicando pues que el hecho de que el trabajador se olvidó, ingresó a trabajar el 15 de enero de 2020 y se olvidó de presentar sus actas de nacimiento y recién lo presenta
hoy día, ¿no? El 17 de noviembre del 2021, por tanto tendrá solamente derecho a partir de noviembre de 2021. No es así. Es posible que pida al empleador una interpretación favorable de este conjunto normativo y más bien le reconozca la asignación familiar desde que ingresó al centro de trabajo porque ya tenía hijos. Y aquí están las actas de nacimiento con la cual acredita que tenía un hijo o una hija o más hijos. Entonces, fíjense cómo si nosotros recurrimos a una interpretación favorable al trabajador, vamos a eh, llegar a la conclusión, como llegó la Corte Suprema en la casación laboral 14.443-2015, Junín, que tiene derecho el trabajador a la asignación familiar desde que nace los hijos, si está laborando, o cuando ingresa a laborar y tiene ya hijos menores de edad o menores de los 24 años en la cual se extiende este beneficio cuando el menor de edad adquiere la mayoría de edad y continúa estudios superiores, entonces tiene derecho a este beneficio. Muy bien, colegas, hemos explicado ya el primer subprincipio de la duda favorece al trabajador, indubio pro operario. Ahora vamos a pasar al segundo subprincipio del principio de la norma más favorable. Esto ya no es entre dos o más sentidos interpretativos de la norma, sino esto es entre una o más normas jurídicas. Si estas dos normas legales regulan el mismo supuesto de hecho, ¿cuál de ellas aplico? Este principio de la norma más favorable, colegas, estaba consagrado, estaba positivizado en el artículo 2 de la ley 26.636. Esta ley era la antigua ley que regulaba el proceso laboral, pero con la nueva ley procesal de trabajo, esta disposición normativa no se ha vuelto a expresar en el texto normativo de de la nueva ley procesal de trabajo. Pero como ya les expliqué, colegas, eso no es óbice, no es impedimento para que consideremos este subprincipio implícito en la Constitución. Este subprincipio de la norma más favorable. Por tanto, les voy a leer el artículo 2 de la ley 26.636 para que aprecien cómo se consagró de manera positiva este principio. El juez, en caso de duda insalvable sobre los diversos sentidos de una norma, o cuando existan varias normas aplicables a un caso concreto, deberá interpretar o aplicar la norma que favorezca al trabajador. Fíjense, este subprincipio, colegas, no obstante que en varios distritos judiciales ya no rige esta ley. Acuérdense que la nueva ley procesal de trabajo rige en la mayoría de cortes superiores del país, pero solamente está pendiente de aplicarse en la Corte Superior de Justicia de Huancavelica. Sin embargo, esto no es, como les decía, impedimento para que reconozcamos que este subprincipio, la norma más favorable, está implícito en el sistema jurídico peruano. Entonces aquí tenemos un ejemplo, en la norma A, el artículo 34 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Cuando me refiero a la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, colegas, la LPCL, nos estamos refiriendo al texto único ordenado del decreto legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo 00397-TR. El artículo de ese texto normativo señala que si el despido es arbitrario por no haberse expresado causa o no poderse demostrar esta injuicio, el trabajador tiene derecho al pago de la indemnización establecida por el artículo 38. Fíjense, colegas, ¿eh? Como única reparación por el daño sufrido. Este texto normativo, esta norma legal, si bien es cierto,
resulta aplicable cuando se produce el despido arbitrario, pero en esta parte, como única reparación por el daño sufrido, ha sido reinterpretado a la luz de los principios constitucionales laborales por la Corte Suprema en la Casación Laboral 699-2015 Lima, en la que en este caso dice que no cuando la afectación a la dignidad del trabajador ha sido de tal magnitud que no solamente merece el trabajador una reparación cuando así lo pide, de una indemnización tasada o tarifada de hasta 12 remuneraciones, sino que adicionalmente puede pedir el daño moral. Entonces, la norma B va a ingresar a complementar, ¿no? Entonces, aquí lo que apreciamos es que el artículo 1322 del Código Civil también es una norma más favorable para el trabajador y va a complementar a esta norma A, y esta parte de como única reparación por el daño sufrido queda pues expulsado eso de única del sistema jurídico, y por el contrario también es posible demandar daño moral adicional a la indemnización tasada, ¿no? El artículo 1322 del Código Civil señala el daño moral cuando él se hubiera irrogado también es susceptible de resarcimiento. Fíjense, colegas, cómo este principio de la norma más favorable nos ayuda a una mejor protección de los derechos del trabajador. Bien, también es interesante aquí recordar la sentencia del 31 de enero del año 2001. Fíjense, ¿hace cuánto tiempo atrás? De la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso magistrados defenestrados del Tribunal Constitucional contra el Estado peruano. Fíjense, aquí también encontramos otro principio implícito en nuestro ordenamiento jurídico laboral, que lo ha explicitado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el fundamento 119, la reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere la plena restitución. Restitutio in integrum. O sea, el principio de la restitución íntegra frente al daño causado por el victimario. Lo que consiste en el restablecimiento de la situación anterior, y esto es la reposición en el empleo, porque se repusieron a los magistrados del Tribunal Constitucional. Acuérdense de Delia Reboredo, ¿no? Entre otros juristas que en esa época fueron defenestrados del Tribunal Constitucional de manera inconstitucional, ilícita, injusta, y le agrega la reparación de las consecuencias que la infracción produjo, así como el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados. Fíjense, colegas, a los magistrados del Tribunal Constitucional los repusieron en el empleo. Les pagaron todas sus remuneraciones, gratificaciones y demás beneficios que dejaron de percibir. Y adicionalmente les pagaron daño moral. Y adicionalmente les dieron los costos del proceso, porque acuérdense ustedes que también en ese tema la Corte Interamericana de Derechos Humanos se preocupa que la víctima sea resarcida de los costos que le causó la defensa ante este tribunal internacional. Entonces, el principio de la restitución íntegra. La restitución íntegra es un principio jurídico, colegas, del cual podemos extraer la regla que frente a un despido arbitrario no solamente se puede indemnizar mediante hasta 12 remuneraciones, sino también es posible indemnizar el daño moral. Bien, ahora, colegas, pasamos a la condición más beneficiosa. Este principio está vinculado, recuerden ustedes, colegas, a la teoría de los derechos adquiridos. Entonces, volvemos a recordar esta gran confrontación que se presentó en el Perú entre teoría de los derechos adquiridos y la teoría de los hechos cumplidos y de la aplicación inmediata de la norma.
Acuérdense ustedes que esto implicó una gran discusión en las altas cortes con relación a los pensionistas de la 2530, cuando fueron recortados sus derechos mediante reformas que posteriormente, durante la última década del siglo pasado, se produjo en el Perú. Y después, en el presente siglo, se modificó la Constitución en el año 2004 con relación al artículo 1103 de la Constitución, incorporando en su texto la teoría de la aplicación inmediata de la norma y la teoría de los hechos y la de los hechos cumplidos, ¿no? Quedando superado la teoría de los hechos de los derechos adquiridos. Sin embargo, la condición más beneficiosa sigue perviviendo en el sistema jurídico peruano. Tanto así que la quinta disposición, fíjense colegas, pero la doctrina ha establecido que esta condición más beneficiosa siempre se establecerá por disposición legal. Si no hay una disposición legal, no se podría establecer a través de la jurisprudencia. Sin embargo, colegas, yo ya he podido encontrar más de una casación en la que se está aplicando la condición más beneficiosa. O sea, ya es posible desarrollarlo, argumentarlo, sostenerse en estas casaciones laborales que les menciono y argumentarlo, proponerlo a los jueces, ¿no? Pero la doctrina hasta ahora, del punto de vista doctrinario, hasta ahora señala que las leyes tendrían que establecer la condición más beneficiosa. Así lo ha señalado, por ejemplo, en cuanto a la quinta disposición complementaria de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Acuérdense ustedes que anteriormente hubo un grupo, había estos derechos de bonificación por 30 años y por 25 años, ¿no? 30 años a favor de los varones y 25 años a favor de las mujeres. Entonces, cuando tú cumplías 30 años de trabajo, por ley te correspondía un porcentaje igual que incrementaba tu remuneración. Bien, este derecho, este beneficio, colegas, fue derogado con la reforma laboral de la última década del siglo pasado. Sin embargo, la propia norma legal que realiza la reforma laboral en el Perú, me refiero al decreto legislativo 728, en su quinta disposición complementaria establece lo siguiente: las bonificaciones de 30 y 25% a que se refiere el decreto legislativo 688 se continuará abonando a los trabajadores que ya habían alcanzado derecho a ellas. O sea, si los trabajadores en el momento que entró en vigencia el decreto legislativo 728, esto es a mediados de diciembre de 1991, si es que los trabajadores ya venían gozando de este derecho, no obstante que se fue derogado, continuarán abonando a favor de estos trabajadores que alcanzaron el derecho. O sea, el pasado pervive. Este derecho de la condición más beneficiosa, ultraactiva, continúa en el futuro, ¿no? No obstante que en el presente se derogó, se eliminó, se estableció una disposición de cualquier fuente, ¿no? Menos favorable al trabajador y por tanto no podría desconocerse la condición más beneficiosa que ya adquirió, que ya ingresó al patrimonio del trabajador, como decía el Tribunal Constitucional, recuerden ustedes. Entonces continuará percibiendo la condición más beneficiosa hacia el futuro. Bien, colegas, hasta aquí les he explicado los tres subprincipios del principio protector. Ahora pasamos a otro principio laboral sustantivo transversal en todas las instituciones o en la mayoría de las instituciones jurídicas del derecho al trabajo, aplicado a las relaciones laborales, el principio de igualdad. Este es un principio transversal. Tiene su manifestación durante toda la vida laboral. Al momento que el trabajador postula al trabajo, ingresa al trabajo,
se desarrolla en el trabajo, inclusive al momento del cese. Siempre tiene que haber igualdad de trato, igualdad de oportunidades. Este es el principio de igualdad que está consagrado en la Constitución, pues colegas, ¿no? Recuerden ustedes el artículo 26.1 de la Constitución. Y también en el artículo 2.2 de la Constitución, que también hace referencia a la igualdad ante la ley de los ciudadanos. Entonces, aquí les traigo la casación laboral 231-2004 Lambayeque, colegas, en la que la Corte Suprema hace un razonamiento interesante de cómo se puede discriminar a las personas y al momento de postular a un trabajo. Y esto debe ser eliminado. Fíjense lo que señala. La entidad demandada no posibilitó la postulación del denunciante a una plaza de abogado por no cumplir con el requisito de la edad máxima establecida en la convocatoria. Es decir, que determinó desde su inicio un trato diferenciado en perjuicio del accionante, quien peticionó a la demandada para que anulara el requisito de la edad máxima por ser discriminatoria, obteniendo respuesta en sentido negativo días después de concluida la etapa postulatoria. Felizmente, ya recordarán ustedes, hay la ley 26.772, modificada por la ley 27.270, en la que busca que la oferta laboral no contenga prácticas discriminatorias de ninguna clase. Entonces, no podemos pues ponerle edad a los postulantes, pues no, salvo que sean necesarios, salvo que se justifique por razones objetivas o legales. Pero si no las hay, no podemos pues decir que los abogados viejitos no pueden postular, ¿no? Solamente quiero contratar abogados jóvenes, ¿no? Estamos discriminando pues por la edad a las personas. Y también podemos discriminarles, colegas, por otras causas, ¿no? Que vamos a ver a continuación la resolución directoral 056-2014 del Ministerio de Transporte, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Fíjense ustedes por cómo el ministerio le aplica una multa de 74,000 soles a una empresa por convocar a recepcionistas de muy buena presencia entre 18 y 23 años, tez clara, estatura mínima de 1,60 m y residir en Lima Centro. Es decir, aquí se les discrimina por el color de la piel, por la edad, por la estatura. O sea, las personas bajas de estatura no podrían postular, ¿no? O sea, fíjense, solamente las personas de una talla mínima de 1,60 m pueden ser recepcionistas para esta empresa. Y también una discriminación territorial, porque dice que solamente si resides en el centro de Lima, para no pagarte pasajes y ahorrarme yo, empresario, tienes que vivir en ese lugar, ¿no? Y los que viven en Villa El Salvador, en Lurín, en San Martín de Porres, no lo pueden hacer, ¿no? Esta es una discriminación, pues, flagrante. Por eso, fíjense la multaza que le aplica el Ministerio de Trabajo a esta empresa, 74,000 soles, para que nunca más vuelvan a afectarle el principio de igualdad en este caso. También el principio de igualdad se aplica, colegas, a la homologación de remuneraciones. Yo recuerdo, colegas, que antes que salgan las leyes de igualdad de remuneraciones, que ya felizmente está vigente, tiempo atrás, ya varios años atrás, se produjo una gran cantidad de demandas de una gran empresa nacional que había afectado el principio de igualdad en las remuneraciones de sus trabajadores. Una gran cantidad de demandas, colegas. Y el abogado que defendía esta gran empresa, recuerdo en audiencia de vista, alegaba de que no había norma legal que estableciera la igualdad de remuneraciones en el Perú. Por tanto, no tenía por qué reclamarse este tipo de pretensión. Sin embargo, colegas, si ustedes revisan el preámbulo de la Constitución de la OIT, van a encontrar ahí que se establece este principio a igual trabajo, igual remuneración. Nosotros, colegas, que también un subprincipio implícito en la Constitución,
En la Constitución no van a encontrar por ningún lado a igual trabajo, igual remuneración. Van a encontrar igualdad de oportunidades, que ya el Tribunal Constitucional ha señalado que debe también comprender igualdad de trato. Entonces tenemos ahí otro ejemplo de un principio implícito en la Constitución, ¿no? A igual trabajo, igual remuneración, ¿no? Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que este aforismo romano que nos hace también establecer diferencias, ¿no? Este aforismo romano decía, tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. En efecto, pueden haber trabajadores que ganan y tienen un ingreso remunerativo mensual distinto al otro, no obstante que desarrollan la misma labor, pero hay una sustancial diferencia, ¿no? Porque uno tiene la experiencia y las cualidades y capacidades para poder adiestrar al otro, no obstante que realizan la misma labor. Y esto se da, por ejemplo, en la construcción civil. En la construcción civil se ha dividido en categorías de operarios, oficiales y maestros. No obstante que los tres están levantando una pared, o sea, hacen la misma obra. Pero ¿en qué se distingue el maestro de los demás? Porque el maestro es el que tiene más experiencia y puede colaborar con los demás trabajadores que no tienen esa calidad, ese nivel de especialidad, de técnica, para orientarlos en el trabajo, ayudarlos a que el trabajo salga bien, ¿no? Ser el control de calidad de la obra que están realizando un maestro, un operario, un oficial. Entonces, fíjense, colegas, que esta distinción hace pues de que al maestro se le pague más que al operario. Es una razón objetiva, en este caso, que justifica tal diferenciación. Entonces, este principio de igualdad, colegas, también se expresa en su principio de igual trabajo, igual remuneración. Sin embargo, la Corte Suprema señala reglas para homologar remuneraciones según la Casación Laboral 915-2018 Lima. Fíjense lo que nos dice. Igual trabajo no siempre supondrá igual salario. Es necesario para ello evaluar parámetros o factores como la trayectoria laboral, la importancia de la función que realicen los trabajadores, la permanencia en el lugar o antigüedad en un cargo, así como la experiencia profesional. Son estas algunas de las variables que el empleador podrá tomar en cuenta si requiere justificar una diferencia salarial entre dos o más colaboradores. En esta sentencia, la Corte Suprema señala como causas objetivas de una diferenciación salarial las siguientes: la empresa de la cual proviene el trabajador, la trayectoria laboral del trabajador, las funciones realizadas, la antigüedad en el cargo, el nivel académico alcanzado, la responsabilidad atribuida en la empresa y la experiencia y el expertise profesional o técnico. Cabe recordar que estos criterios se agregan a los contenidos en el reglamento de la Ley de Igualdad Salarial 002-2018-TR. La escasez de oferta de mano de obra, el desempeño del cargo, la negociación colectiva y si el trabajador es parte del sindicato correspondiente y el costo de vida del trabajador. Todos estos factores, colegas, van a poder establecer cuando la homologación de remuneraciones es dable, es amparable, es fundada y cuando no. El principio de irrenunciabilidad de derechos, el tercer principio que vamos a tratar el día de hoy, está consagrado en el artículo 26.2 de la Constitución. Fíjense lo que nos dice la Casación Laboral 10.712-2014 Lima, en la que nos establece los criterios para establecer cuándo estamos frente a la renuncia legítima, legal de un derecho y cuándo no cabe la renuncia de derechos. Estos son los tres criterios que tenemos que tener en cuenta, colegas. Primero, que los derechos cuya fuente de origen sea la ley o cualquier otra norma jurídica de origen estatal, sin importar su jerarquía, son de carácter irrenunciables para el trabajador individual, sin perjuicio de los pactos de reducción de remuneraciones que son aceptadas
por el ordenamiento jurídico conforme a la ley 9.463. Es decir, cuando lo establece la ley, por el jus imperium, no es posible que los particulares, que las entidades públicas o privadas reduzcan o pretendan hacer renunciar esos derechos al trabajador, con la excepción de la reducción de remuneraciones, que vamos a aplicar más adelante. 2. Que los derechos que tienen como fuente de origen un convenio colectivo o laudo arbitral también tienen carácter irrenunciable para el trabajador individual, pero estos pueden ser objeto de renuncia, disminución o modificación por acuerdo entre la organización sindical y el empleador. Esto es, que las partes colectivas de la relación laboral pueden modificar un convenio colectivo mediante el procedimiento de negociación colectiva. Esto es, inclusive, dejar sin efecto determinado derecho obtenido mediante un convenio colectivo. 3. El último criterio, los derechos derivados del contrato individual del trabajo o de decisión unilateral del empleador puede ser objeto de disposición por el trabajador individual que puede aceptar su modificación o incluso su supresión. Por ejemplo, yo ingreso a trabajar a una empresa y pacto con el empleador que me debe de proporcionar un auto para movilizarme, ¿no? Y eso ha sido un contrato individual de trabajo entre el empleador y el trabajador. Por ese mismo mecanismo, por ese mismo medio, puede también acordarse que dejar sin efecto ese acuerdo y ya retirar el auto de mi posesión por cuanto ya dejo de tener ese derecho, porque así lo ha dispuesto el trabajador y el empleador mediante un pacto individual. Bien, estos son los 3 criterios, colegas, que debemos tener en consideración al momento de analizar el principio de irrenunciabilidad de derechos. Y el fundamento de este principio está referido pues a esa relación de poder que les mencionaba, ¿no? El empleador tiene esa mayor capacidad de negociación, de presión, de exigencia, de imponerle condiciones al trabajador. Entonces, no puede imponerle condiciones que impliquen que tenga que renunciar a derechos legales, convencionales o individuales, siempre que estos no sean pues por decisión del propio Estado, del convenio colectivo o del contrato individual de trabajo. Bien, aquí tenemos la reducción de remuneraciones. Esta es una excepción a la ley, a este principio de irrenunciabilidad de derechos establecidos por la ley. La casación laboral 489-2015 establece pues que para que proceda la reducción de remuneraciones entre el empleador y el trabajador, tiene que existir estos 4 elementos, ¿no? Tiene que ser voluntario, una decisión libre del trabajador y expreso, o sea, tiene que constar por escrito, por acuerdo escrito de las partes de la relación laboral, la reducción de la remuneración. Si no hay pacto escrito, no tiene eficacia cualquier acuerdo oral, verbal de reducción de remuneraciones. Y tiene que ser motivado, o sea, esto es de que tiene que haber una explicación. Por ejemplo, ¿no? Que por motivos de la pandemia, del COVID-19, el restaurante donde labora el trabajador ha tenido que reducir su aforo al 50%, por tanto, ambas partes acuerdan que reducir sus remuneraciones por cuanto va a haber una menor necesidad de atención al público y por tanto, en proporción a ello, se reduce la remuneración del trabajador de 1.500 a 1.000 soles. Siempre, colegas, no se puede reducir las remuneraciones por debajo de la remuneración mínima vital. No olvidemos, colegas, que el derecho del trabajo establece derechos mínimos, establece el piso sobre el cual puede mejorarse los derechos del trabajo, pero no puede menoscabarse por debajo del mínimo legal. Bien, pasamos ahora al quinto principio, primacía de la realidad.
las cosas son lo que determina su naturaleza y no su denominación. Miren, colegas, este principio de primacía de la realidad también es otro principio implícito en la Constitución. Viene del derecho civil. En el derecho civil, colegas, inclusive de derecho romano, venía este aforismo: las cosas son los que determinan su naturaleza y no su denominación. La denominación puede decir contrato de compra-venta, pero en realidad la naturaleza, lo escrito, lo que contiene, lo que en realidad sucedió en los hechos fue que no era un contrato de arrendamiento, pero no era un contrato de compra-venta, sino un contrato de arrendamiento, ¿no? Bien, entonces la sentencia del Tribunal Constitucional 1944-2002, amparo, nos trae esta definición. En caso de discordia entre lo que ocurre en la práctica y la que fluye en los documentos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos. Esto fue consagrado normativamente en el artículo 2.2 de la Ley General de Inspecciones. En caso de discordia entre los hechos constatados y los hechos reflejados en los documentos formales, debe siempre privilegiarse los hechos constatados. Colegas, esto inclusive es un criterio de valoración de la prueba documental, de los instrumentos que se ofrecen en el proceso laboral, ¿no? La primacía de la realidad. Prima lo que sucedió en la práctica, lo que sucedió en los hechos, lo que sucedió en la realidad, ¿no? Y esto es lo que el juez le va a dar valor a lo que aún así esté en contraposición, en contradicción con lo que aparece en los documentos. El contrato de trabajo sujeto a modalidad de servicio específico dice una cosa y en la realidad se produjo otra situación práctica en la que este contrato modal encubría una relación laboral a plazo indeterminado, por ejemplo, ¿no? Entonces preferimos lo que sucedió en la realidad a lo que aparece en los documentos. Este es un principio que ayuda mucho a los jueces y a los abogados para fundamentar sus pretensiones, sobre todo en la pretensión de reposición, por ejemplo, ¿no? Bien, ahora, colegas, pasamos al principio de continuidad. Este principio de continuidad laboral, que tiene su expresión concreta en el derecho a la estabilidad laboral absoluta, a la estabilidad laboral relativa, entre otros derechos, ¿no? Derecho al ascenso en el trabajo también está incorporado en el principio de continuidad laboral, ¿no? Porque en esa continuidad laboral puede usted acceder a puestos de trabajo superiores, de dirección o que impliquen una mayor responsabilidad y que hay un concurso interno para ello, por ejemplo, ¿no? Entonces, usted tiene derecho al ascenso, a la promoción en el empleo. Inclusive, este derecho está consagrado en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en el Pacto de San José. Bien, el principio de continuidad, colegas, contiene estos criterios: preferencia por los contratos de duración indefinida, amplitud para la admisión de las transformaciones del contrato, facilidad para mantener el contrato a pesar de los incumplimientos o nulidades en que se haya incurrido. 4. Resistencia a admitir la rescisión o resolución unilateral del contrato por voluntad patronal. 5. Interpretación de las interrupciones de los contratos como simples suspensiones. 6. Prolongación del contrato en caso de sustitución del empleador. Entonces, estos son las reglas que contiene este principio de continuidad, que siempre tiene que tenerse presente al momento de argumentar alguna pretensión relacionada a la vulneración, a la afectación del derecho de la estabilidad laboral o de la continuidad en el empleo. Bien, entonces ahora es importante recordar la base legal. La base legal en la cual se ha consagrado este principio de continuidad en diversas regulaciones, podemos poner estas como ejemplo. La presunción que el contrato de trabajo ha sido celebrado a plazo indeterminado está en el artículo 4 y 16 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. La presunción de laboralidad, recuerden ustedes, el artículo 23.2
de la nueva ley procesal de trabajo. Yo, trabajador, solo estoy obligado a acreditar la prestación del servicio. Por tanto, acogiéndome a la presunción de laboralidad, ha existido un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Corresponderá al empleador tratar de demostrar lo contrario, de destruir esa presunción, acreditando que no hubo subordinación, que no hubo contrato de trabajo. Luego tenemos la tutela resarcitoria y restitutiva. Ya recordemos que el Tribunal Constitucional, en el caso Fetratel versus Telefónica, estableció pues esta posibilidad en el Perú de la reposición en el empleo, ¿no? En otras palabras, restituyó en el Perú el derecho a la reposición en el empleo. Entonces hay estas dos posibilidades de tutela resarcitoria y tutela restitutiva como expresión del principio de continuidad laboral. O sea, es posible que usted haga prevalecer este principio logrando la reposición en el empleo, la continuidad laboral. Ciertas interrupciones son suspensiones. Tenemos aquí artículos 11 y 12 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, la casación laboral 14.818-2016 Lima, en la que también establece que la licencia por enfermedad y accidentes de trabajo es una suspensión imperfecta de la relación laboral. Y las interrupciones son suspensiones. Recuerden ustedes, colegas, que también se ha establecido por criterios jurisprudenciales que se admiten hasta 30 días de interrupción de la relación laboral y esta no se considera que se ha perdido la relación laboral por ese tiempo, sino simplemente los jueces interpretamos que ese periodo simplemente fue una suspensión de la relación laboral. Luego tenemos la conversión de contratos sujetos a modalidad o civiles en contratos de trabajo a plazo indeterminado, por artículo 77 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, también a la luz del principio de continuidad laboral. Finalmente, la subsistencia de la relación laboral en los casos que la titularidad del centro de trabajo fuera asumida por un nuevo empleador, pues nuestra legislación no ha previsto como causa de extinción del contrato de trabajo el cambio de propietario o conductor del centro de trabajo. Entonces, en ese sentido también opera el principio de continuidad laboral. No obstante que un nuevo titular adquiere el negocio, la empresa, el centro de trabajo por parte y que esto implica la continuidad laboral de los trabajadores que venían prestando servicios al anterior locador. Bien, seguimos entonces, colegas. Ahora vamos a explicar el principio de razonabilidad. El principio de razonabilidad también, colegas, es transversal a una gran cantidad de instituciones jurídicas laborales. Está consagrado en el artículo 200 de la Constitución y este principio de razonabilidad se ha expresado en varias regulaciones, como por ejemplo las siguientes. Aplicación de medidas disciplinarias dentro de los límites de razonabilidad. Artículo 9, primer párrafo de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Es decir, tiene que haber una justificación, una razonabilidad, una proporcionalidad entre la falta cometida por el trabajador y la medida disciplinaria que usted va a aplicar. Si la medida disciplinaria que usted va a aplicar es irrazonable, colegas, entonces se produce una afectación al debido procedimiento. Porque, colegas, recordemos, el debido proceso tiene una manifestación sustantiva y una manifestación formal. La manifestación sustantiva, entre otros, como el principio de tipicidad, también considera que las medidas disciplinarias deben ser razonables, proporcionales a la falta cometida por el trabajador. Si usted cometió, como trabajador, amigo que me escucha, una falta leve, ¿considera razonable que el empleador le aplique una sanción muy grave como es el despido, cuando hay otras sanciones menos lesivas para este derecho fundamental al trabajo, como es la suspensión de 3 días o la amonestación por escrito? Entonces,
al aplicar las medidas disciplinarias se tiene pues que considerar este principio de razonabilidad. Luego tenemos el ejercicio del jus variandi, también dentro de criterios de razonabilidad. Fíjense y vean, revisen el párrafo segundo del artículo 9 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. También van a encontrar ahí que cuando el empleador va a modificar las condiciones de trabajo, tiene que hacerlo dentro de criterios de razonabilidad. No es posible de que un trabajador que viene laborando en Huancayo, con su familia, con sus relaciones sociales, etcétera, le digan, desde mañana usted va a trabajar en Tacna, o va a trabajar en Puno. ¿Y por qué usted me cambia de Huancayo a Puno? Ah, no, porque se me ocurre, por necesidad de servicio, entre comillas, no. Eso es hostilización. Acuérdense ustedes, colegas, tiene que haber pues una justificación, una razonabilidad en la medida empleada. Entonces, también aquí este principio entra a tallar. 3. Otorgamiento de plazo razonable para presentar descargos por la imputación de falta grave. La norma dice que en el plazo no menor de 6 días. Usted no le puede dar pues que el irrazonable plazo de que para que conteste usted la carta de imputación de cargo de aquí a 6 meses. Le doy 6 meses. Y está suspendido usted por 6 meses. No, pues. No tiene que haber razonabilidad en el tiempo que se le otorga al trabajador para que realice su descargo de imputación por falta grave, ¿no? En ese sentido, el artículo 31 recoge este principio. 4. Verificación de la razonabilidad del periodo de suspensión temporal de labores, también, ¿no? El artículo 22 del reglamento de la 728, Decreto Supremo 001-96-TR, señala que si usted va a suspender temporalmente los labores, tiene que ser proporcional a la causa objetiva que está causando esta suspensión de labores. No puede ser que aprovechándose de una situación determinada, trate de alargar lo más que se pueda el periodo de suspensión temporal de labores sin respetar este principio de razonabilidad. Finalmente, determinación del valor de las condiciones de trabajo para no ser considerado como remuneración computable para el cálculo de la compensación por tiempo de servicios. Artículo 19, inciso F del texto único ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios. Acuérdense ustedes que, de acuerdo al artículo 19 y 20, hay una gran distinción entre concepto remunerativo y concepto no remunerativo. El concepto no remunerativo, colegas, es una condición de trabajo. Entonces, usted no puede irrazonablemente establecer un concepto no remunerativo de pasajes, dándole al trabajador el 20% de su sueldo. Es irrazonable, pues lo que usted está haciendo es tratar de esconder la remuneración bajo una denominación de concepto no remunerativo, ¿no? Entonces le doy por concepto de pasajes para que como condición de trabajo y por tanto no afecto, no es base de cálculo para los beneficios sociales, porque es condición de trabajo, le doy como pasajes, como movilidad, la suma de 1.000 soles. Y usted gana 1.300 soles. O sea, 1.000 soles como pasaje es irrazonable, ¿correcto? Entonces, aquí también ingresa el principio de razonabilidad. Al momento que le hacen una inspección, aplica el inspector el principio de razonabilidad y muy bien puede acotar esa como falta del empleador. Seguimos, colegas, vamos ya al octavo principio, el principio de buena fe. Esto es un principio ético en la relación laboral. Aquí al costado van a encontrar al arcángel San Miguel luchando contra el demonio. En realidad, pues el principio de buena fe es buena o mala fe, ¿no? Lo bueno y lo malo están ahí luchando para que en la relación laboral se exprese siempre la buena fe y no lo contrario. Luego de estudiar, colegas, porque este es un concepto indeterminado, como un concepto jurídico indeterminado, como le mencioné al inicio, el principio de buena fe. ¿Qué cosa es buena fe? Colegas, después de haber leído todas estas jurisprudencias, estas leyes,
¿no? Aquí tenemos el artículo 66 del reglamento, del decreto legislativo sobre extinción de dominio, la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Acá estas casaciones que me he leído todavía, todo esto, colegas, inclusive esta última casación, he podido encontrar que el principio de buena fe se resume en estas cuatro palabras: lealtad, probidad, diligencia y prudencia. Lealtad. El trabajador y el empleador tienen que ser leales entre sí. No pueden estar haciéndose, afectándose mutuamente, causándose daño, actuando con una con una finalidad destructiva, ¿no? El trabajador y el empleador se unen para una actividad productiva, para hacer que la empresa florezca, para que haya mayor producción, para que ambos, el empresario como el trabajador, se beneficien de una buena atención al cliente. Hacerlo con probidad. Probidad, colegas, significa rectitud, o sea, actuar con rectitud al momento de desarrollar, de ejecutar las labores diarias del trabajo. Diligencia, esto es pues que siempre hay que darle valor agregado a nuestro trabajo, estar siempre cuidando de que nuestro trabajo no cause daño a terceros, menos a la empresa ni a los compañeros de trabajo. Diligencia, estar siempre concentrados, atentos a que nuestro trabajo se realice de la mejor forma sin causar daño a nadie. Prudencia, ¿no? Actuar siempre con prudencia, no te puedes exceder, no puedes abusar de tu situación laboral. Tienes que cuidar que tu comportamiento en tu centro de trabajo sea prudente, ¿no? Cuidar las proporciones. Luego tenemos, colegas, el principio de no discriminación. Este es un principio muy importante relacionado con el principio de igualdad, pero este es una obligación de no hacer. No discriminar. Esto es una prohibición de exceso que se le impone al empleador. Se considera acto de hostilidad la discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión o idioma o de cualquier otra índole. Esto está consagrado en el artículo 30, inciso F, de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Se define la discriminación como la anulación o alteración de la igualdad de oportunidades o de trato en los requerimientos de personal, basado en motivos de raza, sexo, religión, opinión, origen social, condición económica, estado civil, edad o de cualquier otra índole. Esto está regulado en la ley 27.270, modificado por la ley 26.772 de igualdad de oportunidades en el centro de trabajo. Miren, colegas, y esto es muy importante destacarlo, que un comportamiento discriminatorio puede considerarse como un delito y puede sancionarse como un delito. Y esta es la gravedad, colegas, por eso que cuidemos en nuestro centro de trabajo, cuidemos que las empresas no discriminen a sus trabajadores por ningún motivo. Porque fíjense lo que pasó en este caso. La Corte Superior de Justicia de Junín sentenció en primera instancia a 3 años de prisión preventiva y 5.000 nuevos soles de reparación civil contra el gerente general y el jefe de recursos humanos y relaciones industriales de la empresa X por el delito de discriminación. La historia se remonta al 20 de marzo del 2012, cuando la señora fulana de tal fue agredida por una compañera de trabajo quien expresó palabras hirientes y gestos despectivos en relación a su color de piel. Desde la fecha de la agresión verbal, la señora, la víctima, inició un procedimiento al interior de la empresa, donde sucedió la agresión, a pesar de la existencia de informes y documentos que corroboraban el acto de discriminación. La empresa optó por no sancionar a la persona denunciada. O sea, se convirtió en cómplice de la discriminación. Por eso que le aplican una pena, ¿no?, al gerente general y al jefe de recursos humanos, una sanción pecuniaria. Entonces cuidemos, pues, colegas, de no cometer racismo, no cometer sexismo, no cometer afectaciones a las poblaciones vulnerables al momento de ejercer
la actividad empresarial, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado al respecto. Y esto sí, colegas, es pues un delito de lesa humanidad, ¿no? Todos hemos nacido de una madre y no podemos discriminar a la mujer por razón de sexo con relación a su embarazo. Como está embarazada, me enteré que está embarazada y voy a tener que prescindir de ella por un tiempo porque va a gozar de su licencia pre y postnatal, luego va a tener una hora de lactancia, luego va a tener derechos adicionales, mejor la despido. No puede usted despedir al trabajador, a la trabajadora por razón de su embarazo. La casación 15.690-2015, Lima Norte ya ha establecido pues que esta es una discriminación por razón de sexo, ¿no? Porque evidentemente solo las mujeres pueden procrear. El principio pro homine, esto está relacionado con esa definición de Alexis, referido al mandato de optimización de los principios. Siempre tenemos que, al momento de aplicar los derechos, aplicar las reglas y los principios, siempre que tenemos que estar pensando en cómo mejorarlos, cómo expandirlos, cómo hacer que se garanticen y se apliquen mejor, cómo hacer que se desarrollen en cuanto a beneficiar a un mayor conjunto de personas o en intensidad para cada trabajador. El principio interpretativo de favor libertatis y pro homine suponen en general que entre diversas opciones que se ha de preferir, la que restringe en menor medida el derecho de las personas y, en todo caso, la que más expande el beneficio. En relación al principio pro homine, este tribunal nos dice, el TC tiene dicho que ante una pluralidad de normas aplicables debe optarse siempre por aquella norma y fundamental que garantice de la manera más efectiva y extensiva posible los derechos fundamentales reconocidos. 2. Cuando se trata de fijar restricciones al ejercicio de los derechos, debe preferirse la norma o interpretación más restringida, sea que se trate de restricciones de carácter permanente o extraordinario, ¿no? Esto lo estableció el Tribunal Constitucional en el caso Ciudadanos, Colegio de Abogados de Tacna y Colegio de Abogados de Junín, del 26.4.16, ¿no? Entonces, este principio pro homine siempre tenemos que tener presente al momento de interpretar las normas, al momento de impartir justicia, al momento de resolver un caso en sede administrativa, ¿no? En el Ministerio de Trabajo, cuando tengan que aplicar las reglas siempre en clave constitucional. Tenemos que actuar e interpretar las normas. Luego tenemos el principio de progresividad y no regresividad. Esto está consagrado está consagrado en el artículo 26, ¿no?, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, respecto a que los derechos siempre tienen que mejorarse, tienen que desarrollarse. Está también relacionado con el principio pro homine, con el principio de protección del trabajador, y por el contrario, evitar pues que los derechos regresiones, que los trabajadores pierdan sus derechos. Por el contrario, deben ganar más derechos para que el trabajador pues tenga las condiciones laborales, económicas y sociales necesarias para desplegar sus energías productivas, que es lo que queremos, ¿no? Un país logra su riqueza, logra su desarrollo y ascenso social gracias a el trabajo, ¿no? Entonces, cuanto mejor protegemos al trabajador, siempre, evidentemente, cuidando de que no se produzca comportamientos injustos, abusivos, muy bien, podemos aplicar este principio de progresividad y no regresividad, ¿no? Cuando el gobierno o el Congreso ha querido emitir normas que afectan los derechos de los trabajadores en varias salas superiores, como el Tribunal Constitucional, se ha realizado el control difuso, ¿no? La primera sala laboral de Huancayo, por ejemplo, en este expediente, se apoyó en el principio de progresividad y prohibición de regresividad en materia laboral a fin de expulsar del ordenamiento jurídico una norma legal que estaba afectando derechos de los trabajadores. Entonces, este principio también es importante al momento de impartir justicia, colegas, y al momento de hacer valer sus derechos por parte de los abogados cuando defienden a los trabajadores y trabajadoras en la eficacia de los principios en la relación laboral.